Muy buenos días. Empezamos, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer hoy día es algunos ejercicios, dependiendo si alcanzamos a hacer muchos o si logramos o no resolver. Para eso vamos a utilizar esta otra guía de ejercicios. Está agrupado. Por ejemplo, hay un primer grupo que tiene 4 ejercicios, un segundo grupo, un tercero y un cuarto grupo. Son diferentes ejercicios, pero tampoco son muy complicados. Entonces, lo que les decía en la anterior clase, para el examen, lo que vamos a hacer es hacer un sorteo justamente de estos ejercicios. En total son 16 ejercicios, ¿no? De esos 16, simplemente 2 de esos ejercicios ustedes van a resolver en el examen. Y eso va a ser un sorteo, ¿no? Es posible que les toque uno de estos y uno de estos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el examen va a salir de aquí. 2 de los ejercicios, ¿no? Y como les comentaba, tiene que ser con formularios, tienen que utilizar las herramientas, ¿no?, que hemos visto, no sé, las tablas, cajas de texto, el combo box, el slider y todo eso, ¿no? Y además tienen que graficarlo, ¿no? Uno de los ejercicios tienen que hacer su gráfica incluso, ¿no? Por ejemplo, graficar, no sé, esta secuencia y hacer una pequeña gráfica. No sé, este ejercicio, realizar, o bueno, leer 2 números y realizar su producto en base a sumas. Igual, ¿no? Graficar esto. Entonces, vamos a trabajar con esto de aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de resolver algunos de estos ejercicios. Y así ustedes ya van a tener algo más de ayuda sobre ese lado, ¿no? Si hoy día alcanzamos, trataremos de hacer 2 ejercicios y de repente con el auxiliar podrían hacer 2 ejercicios y tal vez podríamos hacer una práctica y ustedes resuelvan otros 2 ejercicios. Hasta ahí ya tendrían 6 ejercicios resueltos y no les faltaría mucho para completar y así el examen ya sería más fácil, ¿no? Entonces empezaremos tratando de resolver alguno de estos. ¿Cuál les parecería resolver? ¿El 1, 2, 3, 4 o cualquiera? Ya, sí, cualquiera, no son complicados, ¿no? Haremos una cosa, les daré uno difícil para ustedes y uno fácil para mí. A ver, haremos este de aquí. Generar e imprimir la siguiente secuencia. Entonces trataremos de hacer este. No, entonces, si es que introducimos de repente 5, entonces que me genere hasta el 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. Y si le pido que sea 6, hasta aquí y así sucesivamente, ¿no? Entonces, trataremos de ver cómo podríamos resolver.
Entonces, en este grupo, ¿no? Lo esencial es ver cómo generamos cada uno de estos números. Habría que ver, ¿no? De dónde salen estos numeritos de aquí. Entonces, a ver, lo haremos por este lado. A ver, veremos, es 0, 7, 26, ¿no? Primero es 0, un 7, un 26, un 63, 124, 215, ¿no? 124. Y así vamos a ir, ¿no? Entonces la idea es generar estos de aquí. Entonces lo haremos de otro color. Si es que me pide solo el primer número, entonces este va a ser, ¿no? Si me pide o introduzco 2, que me muestre hasta aquí. Si introduce 3, que muestre hasta aquí. Si es 4, 5, 6 y así sucesivo, ¿no? Entonces, si introduce 5, por ejemplo, debería mostrarme este 124, por ejemplo, ¿no? Bueno, podríamos hacer que desde aquí imprima hasta aquí también. Cualquier alternativa ya es tema de la impresión. Entonces lo importante es generar para cada número o para cada posición o esa secuencia. Y este caso parece un poco particular. Por ejemplo, y este es el que en mi caso casi siempre lo he utilizado. Por ejemplo, S5 al cubo es 125, ¿no? Pero aquí 124, como que hay que restarle 1. Y lo mismo pasaba con este 3, ¿no? Si era S3 al cubo, 27 y tendría que restarle. Entonces parecería que es eso, ¿no? Con un menos 1. Probaremos con este. Si va a ser 2 al cubo, 8 y le restamos 1 y vamos a obtener. Entonces, este es, ¿no? la fórmula que necesitamos. Y como ven, no está complicado. Y para el 1 que vamos a hacer, 1 al cubo menos 1. Y también funciona, ¿no? Entonces utilizaremos esa fórmula. El número que va a introducir, le haremos el número que introduce, lo vamos a llevar al cubo y le vamos a restar 1. Y ya está. Ese va a ser nuestra fórmula. Y con eso vamos a trabajar en el programa. Y es más, podríamos, no sé, de repente graficar esto o mostrarlo en alguna tabla, en un combo box. Eso ya es un poco libre, ¿no? Entonces haremos de la forma más fácil este ejercicio. Haremos por aquí. Nos crearemos un nuevo proyecto y le llamaremos examen. Aquí está el proyecto. A ver, le pondremos nuestro paquete que diga ejercicios y haremos un formulario. En este caso es el ejercicio 2. El 1-2 sería, ¿no? Entonces le pondremos
ejercicio 1.2. ¿Y qué más necesitamos? Nada más. A ver, le vamos a colocar un panel y le pondremos un botón que diga generar y pondremos una caja de texto donde vamos a introducir el número, ¿no? Le pondremos introducir cantidad o introducir número para no hacerlo complicado. Y le pondremos este de aquí. Le pondremos generar esa secuencia. ¿Qué más podemos hacer para que se pueda ver bien? Probaremos con 24. Y ya está. No, vamos a generar y el resultado donde podemos mostrar. Podría ser un combo box, ¿no? Y ahí ir agregando los números que vamos a generar. Empezaremos con ese. Haremos lo más simple posible. Y le pondremos un texto que diga resultado. Y hasta ahí intentaremos resolver. Entonces, para este caso todo lo haremos en el botón generar. Presionamos el botón generar, vamos a leer el número y vamos a generar la cantidad que necesitamos. A ver, inicialmente resolveremos todo aquí para no enredarnos. A ver, podríamos empezar, lo haremos directo aquí, sin diagrama de flujos, nada. Lo que necesito es, si introduce 5, necesito generar 5 números de aquí, ¿no? Entonces lo más fácil sería utilizar un for para repetir esa cantidad de veces. A ver, probaremos. Podríamos hacer un x que empiece en 1, x menor o igual a un cierto número, y esta x que incremente. Entonces con esto vamos a repetir esta cantidad de veces. Entonces esa n necesito, o lo voy a recuperar de aquí. Entonces este le cambiaremos y que diga txt número. Entonces vamos a hacer de txt número y podemos recuperar, ¿no?, el valor que tiene. Y eso lo podemos almacenar
una variable que diga número. Y tendría que convertir a tipo entero. Recién podría crearme la variable n y necesito que sea entero. Y ya está, ¿no? Entonces si introduzco 5, voy a repetir 5 veces, ¿no? Y debería generar esos 5 números. Ahora, ¿cómo voy a generar? Creo que estaba por aquí. Esto, ¿no? Si n es 5, entonces 5 que eleve al cubo y le restamos 1 y podríamos generar, ¿no? Este de aquí o cualquiera de estos. Entonces este es el que vamos a utilizar. En nuestro caso está con x. Haremos x al cubo. Podríamos hacer x por x por x y menos 1. Y nos crearemos una variable por aquí que sea resultado. Y nuestro resultado que sea eso, ¿no? Y lo que me faltaría es este resultado mostrar aquí. Le cambiaremos este que sea el combo resultado. Y a ver, veremos. Combo resultado, agregar un ítem y le agregaremos ese resultado. Y lo haremos así. ¿Qué más nos faltaría? Aparentemente hasta ahí podría funcionar. A ver, veremos hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué errores posiblemente obtengamos? A ver, 5, generar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Genera el 0, 7, 26, está bien, 63 y 124. ¿No? Y ya estaría resuelto, ¿no? Ahora, si nos pide graficar esto, también podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, para poder graficar, a ver, regresaremos aquí. Podríamos tomar esto mismo. Podríamos hacer, lo haremos de este color, que esto sea para el eje X y esto sea en el eje Y. Entonces nuestra gráfica, haremos uno pequeño por aquí, y vamos a tener los puntos, ¿no? Si X es 1, Y va a ser 0, ¿no? A ver, pondremos por aquí, algo así, ¿no? Cuando sea 2 va a estar en 7, y el otro va a estar en 26, y de repente generemos, no sé, algo así, ¿no? Y esto le llamaremos esa X y esto que sea esa Y. Entonces algo así podríamos graficar. En el eje X tener esto y en el Y el número calculado. Y ahora, ¿cómo vamos a graficar?
Primero necesitaríamos agregar la librería. Agregamos la librería. Ahí justo creo que es este. Ya está la librería. Y a ver, vamos a repasar un poco eso. A ver, ¿dónde estamos? Librerías y este de aquí. Que necesitábamos para la librería era esto, ¿no? XY series, series collection, JFreeChart. Y aquí el detalle sería en agregar los puntos. Entonces eso mismo podríamos crearlo aquí. O si quieren otro botón que diga graficar, ¿no? Haremos aquí mismo que genere el resultado y aparte que lo grafique. Y para eso un panel, ¿no? Por aquí. Y este que se llame panel resultado. Y haremos aquí mismo. Entonces necesitaba, bueno, esto lo vamos a dejar por aquí. Primero necesito los puntos, ¿no? XY series y le llamaremos series. Y aquí le pondremos que diga serie. Y importamos XY series. Lo siguiente sería agregar los puntos, ¿no? En series, algo donde estamos, algo así, series.add, y tendríamos que agregar los puntos en X y Y. Entonces, ¿eso dónde podemos colocar? Podría ser aquí adentro, ¿no? Podría colocar aquí series.add y X, bueno, que siga siendo X, y Y que sea este resultado. Así, ¿no? Ya tendría aquí todos los puntos. Entonces estoy haciendo lo mismo, el X y Y resultado, esto de aquí, ¿no? En X que esté estos números y en Y este número que también, bueno, ya es calculado, ¿no? Y con eso ya tendría los puntos. ¿Qué me faltaría hacer aquí? ¿Dónde estamos? Este, ¿no? El dataset, nuestra colección. Tendría que ser X, Y. Dataset. Igual. Nuevo X, Y series. ¿Qué más nos falta? Agregar los puntos. Ahí eso aquí me falta, ¿no? Y esto agregamos. Ahí es más, esto está mal. Esto es así. Y ese dataset le agregamos esta serie de puntos y vamos a ver qué pasa. ¿Qué más nos faltaría aquí? El tipo de gráfico. Y el que hemos utilizado, ¿no? Podría ser XY Line Chart. Este de aquí. Y le pondremos
ejercicio 1, 2. Le pondremos eje X y aquí le pondremos eje Y, el dataset, y agregamos esto. A ver, veremos. Hasta ahí ya teníamos el gráfico, solo faltaba mostrar. Y nos creamos un chart panel y que se llame panel. ¿Qué más nos va a faltar por ahí? El chart panel ya está. Y a mostrar directamente, ¿no? En nuestro panel resultado. Ahí esto está mal. Y lo importamos. Y el resultado era aquí. Este se llama panel resultado. En panel resultado le vamos a hacer el layout y que sea border layout. Ya está el layout y necesitamos agregar nuestro panel. Entonces en panel y panel, ya está. ¿Qué más nos faltaría? Validar, ¿no? Panel 1, validar. En nuestro caso es panel resultado y validar. A ver, hasta ahí probaremos qué tal va. A ver, otra vez con 5. Veremos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí también nos está graficando. No solo esto, tendremos que ajustar el tamaño. A ver, lo pondremos por aquí. A ver si mejora un poco. Pero eso ya es un tema secundario. Ordenar, colocarle un fondo, alguna animación. Tenemos que hacer algunos ajustes, ¿no? Pero ya está, ¿no? Nos grafica, podemos generar y podemos graficar. Entonces algo así quedaría para el examen, ¿no? Ya estaría resuelto este ejercicio. Si les toca resolver este ejercicio sería algo similar. Y si les toca este otro, también va a ser algo muy similar, ¿no? O este. O incluso este. Entonces no van a tener mucho problema en este grupo de ejercicios. La forma de resolver va a ser muy similar, ¿no? Y en este caso simplemente es ver cómo se genera la secuencia. No, esto habría que ver cómo se genera esto, cómo generamos esto. Cada uno de estos habría que ver. En este caso igual, ¿no? Ver cómo se genera. Y este también. Y este incluso es un poco interesante, ¿no? En este lo que necesitamos es
Esto es el ver y leer. Por ejemplo, veo este número y lo leo. Por ejemplo, aquí digo, hay un 1, ¿no? Un número 1. Y eso lo escribo aquí. El siguiente, en este caso, va a ser lo mismo, ¿no? Tengo que leer esto. Hay dos unos, ¿no? Entonces, dos unos. La cantidad y el número. Para generar el siguiente va a ser lo mismo, ¿no? Hay un 2 y un 1. Un 2 y un 1. El siguiente va a ser igual a algo similar. Hay un 1, un 1, un 2 y dos unos. Dos unos, ¿no? Y así vamos generando también. Entonces esto igual podríamos graficarlo, o en este caso igual, en cualquiera de los casos, ¿no? Y su solución va a ser algo similar a este, ¿no? Bueno, si es que les pide hacer el gráfico más. Si les pide sin el gráfico, entonces quedaría sin el gráfico. Entonces, esa sería una forma de resolver, ¿no? Incluso este resultado podría ser en una tabla, agregar todo en una tabla. A ver, haremos uno más. De este grupo ya no, haremos de aquí. Leer un número, imprimir su... Esto creo que ya hemos hecho, ¿no? Todos son con factoriales. Entonces haremos este de aquí, porque esto creo que ya hemos hecho, son muy similares. Haremos el 2, 4. ¿Cómo podríamos resolver? Dice rellenar un array de 6 por 10 con números enteros positivos. Entre 0 y 1000, el programa deberá dar la posición del máximo y del mínimo. Esto, a ver, ¿cómo quedaría? Nos dice de 6 por 10. Vamos a colocar la fila 1, la fila 2. A ver, haremos esa gráfica. 2, 4, 6, 8, 10, hasta por aquí, ¿no? Algo así. La fila 1, la fila 2, la fila 3, 4, 5 y 6. La columna 1, la columna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces así va a quedar, ¿no? Esta es la fila 1. Este va a ser la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5 y fila 6. Columna 1, la columna 2, 3, la 4, hasta la columna 10, ¿no? ¿Qué más nos dice? Un array de 6 filas, 10 columnas. Esto va a ser. Y dice llenar con números enteros positivos entre 0 y 1000. Entonces, que llene de forma automática, de forma aleatoria, ¿no? No sé, un 5, un 8, un 100, un 14, un 99. Dice de forma aleatoria. ¿Qué más? Y el programa deberá dar la posición del máximo y del mínimo.
asumiremos que este es el mínimo y este es el máximo. Entonces debería decirme algo así, ¿no? El mínimo es el 5 y está en la posición, en la fila 1. Bueno, si es que empezamos en la 1, ¿no? En este caso estaría en la fila 1 y la columna 1. Y el máximo, asumiremos que es este, entonces el máximo es el 100 y está en la fila 1 y la columna 4, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pide. El array o nuestro vector llenamos con números entre 0 y 1000, cualquier número, y de todo eso que vamos a generar necesitamos mostrar la posición del máximo y del mínimo, ¿no? De todo que estoy generado, el mínimo es 5 y está en la posición 1, 1, y el máximo es 100 en la posición 1, 4, ¿no? Algo así quedaría. Entonces esto necesitamos generar. Entonces cuando hacemos con matrices normalmente trabajamos con fila y columna y normalmente hacemos con dos for, ¿no? Un for para filas y otro for para columnas. Entonces veremos esto cómo podríamos resolver. Y lo haremos aquí. Este es el ejercicio 2.4. Podríamos hacer nuevo formulario ejercicio 2.4. Y finalizar. Entonces aquí podríamos hacer ese ejercicio. Podemos colocar nuestro panel. ¿Qué más? El título del ejercicio. Nos vamos a copiar de aquí. Aquí está muy largo, ¿no? Le pondremos una matriz. De 6 por 10 y pondremos generar matriz de 6 por 10 y mostrar el mínimo y el máximo. ¿Qué más vamos a necesitar? Un botoncito por aquí que diga generar o calcular. Le pondremos calcular como de costumbre. ¿Qué más podemos necesitar? Un botón para calcular, a un lugar donde nos muestre esa matriz. Una matriz. Podríamos hacer una tabla, ¿no? En esta tabla que nos muestre el resultado. Entonces aquí pondremos calcular y este que sea la matriz. Matriz 6 por 10. ¿Qué más vamos a necesitar? Esto ya está, nuestro resultado va a ir por aquí. Vamos a generar esto y esto de aquí, ¿no? Pondremos una caja de texto. Con una caja de texto
para ambos resultados. Y le pondremos el mínimo que nos muestre ahí. Y colocaremos otro para el máximo. Listo, lo pondremos así. Este igual que sea 24. Y nuestros resultados, donde estamos, fuente, igual que sea más grande. No, algo así, algo muy similar a esto. Vamos a generar, vamos a mostrar el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces estaría quedando algo así, ¿no? El mínimo, que lo vamos a mostrar en una caja de texto, y el máximo también. Y esto va a ser una tabla y ya está, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Calculamos aquí que se genere todos los números, que nos muestre, y además aquí que nos muestre ese resultado, ese máximo y ese mínimo, ¿no? Hasta ahí quedaría más o menos nuestro diseño. ¿Qué más tendríamos que agregarle? A ver, hasta ahí, veremos qué tal está. Algo así, ¿no? Al presionar calcular, que se genere la matriz de 6 por 10 con todos los números y que me muestre el máximo y el mínimo. Haremos hasta ahí. A ver, este que se llame tabla 1, le pondremos su tabla matriz. Este que se llame txt mínimo, y este que sea el txt máximo. Y el botón, que bueno, no es tan necesario, ¿no? Botón calcular. ¿Qué más necesitamos? Nada más, ¿no? Entonces podemos empezar a hacer el código. Y vamos a ver algunos detalles en la tabla, a ver cómo podríamos hacer. Primero generaremos los números. Normalmente, para generar, vamos a utilizar un for para las filas, ¿no? Para la fila que empiece en... y aquí un detalle, ¿no? Primero lo haremos así. Necesitamos 6 filas. Y aquí adentro vamos a hacer otro for para las columnas. Necesitamos 10 columnas. Y así va a quedar, ¿no? Con esto vamos a empezar a trabajar. Para empezar a llenar esta matriz, ¿no? Para empezar a agarrar cada uno de estos elementos. Y justo aquí este detallito. Normalmente cuando trabajamos con vectores o matrices, en realidad no empieza en la posición 1, 1, 2, 3, 4, ¿no?
En realidad esto, a ver dónde estamos, lo borraremos. En realidad esto no empieza así, ¿no? Normalmente lo haremos de color negro. Normalmente empezamos con la, bueno, este le pondremos con la columna 0, la columna 1, la columna 2 y así. El último sería la columna 9. Empezamos en 0, ¿no? Las filas también va a ser. Fila empezamos en realidad en el 0. El siguiente es la fila, o si quieren, fila 1. La fila 2 y hasta la fila 5, ¿no? Es un tema de la posición. Seguimos teniendo en total 6 filas, en total 10 columnas. Pero la posición en realidad es, empezamos en 0, ¿no? Para filas y para columnas. Entonces, este de aquí también podríamos corregir un poco. Si vamos a considerar eso, este está en el 0, 0. Y este está en el 0, 3, ¿no? Y justamente este detalle, ¿no? Esta es la posición 0, 0, el 0, 1. Y regresaremos por aquí. Esta tabla también va a tener la misma estructura. Igual empieza en 0, ¿no? Este es el 0, 0. Este va a ser el 0, 1, el 0, 2, 0, 3. Este va a ser el 1, 0, 1, 1, 1, 2. Entonces, esta tabla también tiene este mismo formato. Empieza en 0, las columnas y las filas también en 0. Sus posiciones, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con eso. Y por eso justamente aquí en el código necesitamos ajustar eso. No vamos a empezar en la fila 1, en realidad empezamos en 0. Y no va a ser hasta 6, que sea menor a 6. La columna también, desde 0 a 10. Entonces con eso ya hemos ajustado para que empiece en 0 y termine en 9, que empiece en 0 y termine en 5. ¿Qué más necesitaríamos hacer? Podríamos crearnos una matriz, ¿no? Donde llenar los números o llenar directamente aquí, que esto también va a funcionar como una matriz. Podríamos hacer de manera directa, llenar aquí, sin crearnos una matriz, no sería doble trabajo. Crear una matriz y de esa matriz transferirlo a esta otra matriz, que en realidad es la tabla, ¿no? Entonces haremos directo aquí. Para hacer eso, nos crearemos, creo que hemos hecho por aquí, el tema de la tabla. Veremos. Para hacer la tabla, creo que estaba aquí al final, necesitamos crearnos nuestra tabla modelo. Este de aquí, ¿no? Y todo vamos a trabajar con tabla modelo y al final, para mostrar el resultado, simplemente lo vamos a asignar eso a tabla modelo, ¿no? Entonces utilizaremos esto. Regresaremos por aquí. Haremos nos falta aquí model que sea. Y quedaba así, ¿no? A ver, regresaremos el tabla modelo. Ahora aquí podemos agregarle una característica. Esta tabla modelo o modelo que le estamos llamando
o le llamaremos ni siquiera modelo, le llamaremos nuestra matriz. Esa matriz, que es de tipo tabla modelo, si quieren entenderlo así, le asignaremos el tamaño, que sea de 6 filas y 10 columnas, ¿no? Así quedaría. Entonces me creo una matriz de 6 por 10, algo así sería, ¿no? Pero en realidad esto es una tabla modelo, porque mi resultado lo voy a mostrar en una tabla. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, veremos por aquí, el título no nos interesa, los títulos no nos interesa, este de aquí. Le asignaremos a nuestra tabla que podemos ver, esa tabla modelo. En nuestro caso sería en nuestra tabla matriz, que es esto que vamos a poder ver. Le asignaremos el modelo, y el modelo es matriz. Y ya está. Entonces ya tenemos nuestra tabla modelo. Y ya lo hemos creado y ya lo vamos a mostrar ese resultado aquí. Ya tenemos nuestros for para empezar a llenar cada uno de estos componentes. Y justo nos faltaría llenar cada uno de estos. ¿Cómo vamos a llenar eso? Vamos a hacer esto. En nuestra matriz vamos a utilizar, no sé si tiene, este de aquí, set value. Le vamos a asignar un valor y nos dice necesito el valor, la fila y la columna. Entonces lo que va a hacer esto es, por ejemplo, asignarle un, no sé, un 4 a la fila y a la columna. No, o si quieren podríamos colocar todo directo. En la fila 1, en la columna 1, asignarle un 4. Entonces este codiguito set value lo que va a hacer es en la fila 1, columna 1, asignarle 4. Entonces podría ser en el fila 1, columna 1, en esta posición, que nos asigne un 4, por ejemplo, ¿no? Entonces así funciona este set value. Entonces, como me voy a ayudar con estos fors, entonces le pondré en la fila y en la columna le voy a asignar un 4. Pero todavía hay que ajustar esto. Necesitamos que este numerito sea, que llene de forma automática, ¿no? Para eso ¿qué podríamos hacer? Habría opciones, ¿no? Por ejemplo, hacer, si no me equivoco, generar un número aleatorio y que lo llene, ¿no? Podría ser algo así, una alternativa. Otra alternativa, podríamos utilizar este de aquí, ese mismo random, y si quieren le pondremos aleatorio, nos creamos ese objeto y hacemos
importamos la clase random. Y con esto lo que vamos a hacer es, podríamos generar números aleatorios. ¿Y cómo funcionaría? Podríamos colocar, no sé, en una variable x de aleatorio, next int, y la cantidad, por ejemplo 10. Entonces lo que va a hacer es generarme un número aleatorio y lo va a asignar a x. Y ese número aleatorio, si voy con este formato, va a estar entre 0 y 9, ¿no? Aquí le digo 10 números aleatorios. Wow, el rango, ¿no? Me dice hasta 10 números aleatorios. En realidad eso equivale desde el 0 hasta el 9. Entonces aquí puedo generar, o tengo 10 opciones, ¿no? Si solo quiero 5 opciones, aquí le pondré 5 y va a ser desde el 0 hasta el 4. Entonces en nuestro caso necesitamos, a ver qué decía, necesitamos desde el 0 hasta el 1000. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro número? Si quiero del 0 al 1000, este numerito tendría que ser 1001. Y así voy a obtener un número aleatorio entre 0 y 1000. Voy a utilizar esta clase random, un objeto aleatorio, y generamos un número. Y ese número lo podemos asignar aquí. Pero esto no necesito hacerlo aquí. Podemos hacerlo aquí adentro. Genero un número aleatorio y ese número es el que le voy a asignar a la matriz, y con este for cada vez me va a generar un número diferente, ¿no? Entonces hasta aquí aparentemente ya vamos a tener toda esta tabla con números aleatorios, ¿no? ¿Qué más nos faltaría hacer hasta ahí? A ver, veremos, probaremos hasta ahí, a ver qué pasa. Calcular. Y justamente nos genera, ¿no?, la matriz. A ver, veremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de 10. 10 columnas, 2, 4 y de 6 filas. Y nos genera de forma aleatoria, ¿no? Entonces ya hemos llegado a este primer paso. Ya tenemos los números y lo llenamos de forma aleatoria, es de 6 por 10. Ya tenemos todo eso. ¿Qué nos faltaría? Buscar el máximo y el mínimo de todo esto. Por ejemplo, si es esto, el mínimo sería este y el máximo, ¿dónde está? Hay un 630, hay un 870, un 900. Este sería el máximo, ¿no? Entonces aquí debería mostrarme el mínimo 3 y el máximo, por ejemplo, 968. Además, ese 3 está en la fila 0, 1, 2, 3, 4, la fila 4 y la columna 0, 1, 2, 3, ¿no? Este 968 está en la fila, esta es la fila 0, 1, 2,
3 en la fila 3 y la fila 3 y su columna 0, columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Algo así debería mostrarme, ¿no? Entonces haremos ahora esto. Ya tenemos la matriz. Ahora veremos o buscaremos el mínimo y el máximo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces aquí puedo crearme una variable mínimo y una variable máximo. ¿Qué más podríamos hacer? Para este caso nos puede servir esto, que el mínimo, el valor mínimo por defecto sea 1000 y el valor máximo por defecto o de manera inicial que valga 0. El valor máximo va a ser 0, el valor mínimo que sea 1000. Y lo que podríamos hacer es aquí adentro hacer un if. Podría preguntar si mi variable, el mínimo, bueno, en realidad este número que generamos, si es el número que hemos generado, es menor a este mínimo. Por ejemplo, ¿no? Si genera aquí un 8 y voy a preguntar 8 es menor a 1000, entonces el mínimo o el nuevo mínimo lo pondremos que valga X y ya tendría el mínimo. Lo mismo puedo hacer para el máximo. Si el número que he generado es más grande que máximo, entonces mi nuevo máximo que valga X. Algo así quedaría, ¿no? Con eso ya estaría casi resuelto, pero me falta guardar fila y columna. Entonces necesitamos saber en qué fila y en qué columna estaba. Entonces aquí le pondremos nomás nuestras llaves. Y es más, podríamos imprimir directo. Probaremos en txt en el mínimo punto set text y vamos a imprimir ese mínimo. Y es más, normalmente le hemos puesto así, ¿no? Vamos a imprimir el mínimo y imprimiremos, como hemos hecho, ¿no? Un paréntesis. Imprimiremos en la fila en el que estaba, ¿no? Este mínimo, esa fila. Imprimiremos coma. Imprimiremos la columna y el paréntesis. Algo así quedaría. Entonces lo mismo haremos para el máximo y haremos todo directo. En el txt máximo imprimiremos la variable máximo y su posición en el que estaba. Algo así. Probaremos si funciona. Ejecutamos y calcular. Ya nos sale algo de resultado. Verificaremos. Dice el mínimo es 6 y está en la fila 2, columna 7. Fila 0, fila 1, fila 2 y la columna 7.
Esta es la columna 9, 8 y 7. Justamente está ahí y me dice que ese es el mínimo, ¿no? Y no hay otro, ¿no? El otro que sigue sería el 17, o no hay más. El máximo me dice en la fila 1 y columna 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este. 992. Ese me dice que es el máximo, ¿no? Y estimo que no hay otro, ¿no? 948, no hay otro, ¿no? Y podríamos generar diferentes números y ver el mínimo y el máximo y su posición. Entonces, de esa forma podemos generar esto mismo, ¿no? Tener la matriz de 6 por 10 y mostrar el máximo, el mínimo y sus posiciones. En qué posición está ese máximo y ese mínimo. ¿Qué más podríamos hacer? Esto no sé si era en este grupo o era en el otro. Me decían, esto se puede modificar. ¿Y cómo podríamos hacer para que no se modifique? Eso más lo agregaremos. Podríamos hacer nuestra tabla matriz. Y set, no sé si tiene esto, set enable, este de aquí, para habilitar o deshabilitar. Le pondremos falso. A ver, veremos si funciona. Calcular, generamos y ya no puedo acceder a la tabla y ya no puedo modificar, ¿no? Entonces esa sería una alternativa fácil para hacer. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Si es que me pide graficar esto, ¿cómo haríamos? Lo que podríamos hacer es, bueno, todavía hay tiempo, ¿no? Nos alcanza, creo, para graficar. Si quiero graficar, una alternativa sería agarrar todos estos números y ponerle en una gráfica. A ver cómo quedaría. Podríamos hacer, seguiremos con eso de X y Y. Quedaría algo así. Bueno, hay muchas alternativas, ¿no? Haremos la más fácil. Una alternativa sería que en el eje X, el eje Y, en el eje X mantengamos el orden. 1, 2, 3, que vayamos por un 4, 5 y así, ¿no? Y esta matriz hacerlo vector. Eso podríamos hacer, ¿no? Entonces cuando es 1, bueno, el primer valor, por ejemplo, dice 5, ¿no? Entonces que esté por aquí. Que esté aquí 5, ¿no? El primer valor. El segundo dice que es 8. El tercero más arriba, ¿no? Que esté a 100. El cuarto, el quinto, ¿no? Hasta llegar a un 10. El 10, asumiremos 5, el 6, 7, 8, 9, el 10. No, hasta el 10 puedo tener la primera fila. El 11 continuaré con la siguiente fila. Si es que esto era un 1, entonces el 11 que sea 1, el 12 ya que sea el 4, por aquí, ¿no? Y ya podría generar mi gráfica, ¿no? Que venga aquí, por aquí, es posible que baje por aquí. Y voy a tener
todo eso, ¿no? Y es más, ¿no? Si es que tengo mi gráfica de este estilo, de repente podría ver, sea más fácil de ver el máximo y el mínimo. Podría ser también esa una alternativa, ¿no? Entonces, a ver, todavía creo que tenemos tiempo. Haremos esto más. Esta tabla lo graficaremos. ¿Cómo podríamos hacer? A ver, para acelerar. Aquí creo que ya hemos hecho la gráfica. Todo esto de aquí lo copiaremos, porque ya hemos visto que esto no cambia mucho. Lo que va a cambiar es los puntos, ¿no? Entonces eso lo voy a copiar y lo pondremos en este mismo botón, por aquí. Y me va a faltar el panel resultado. Entonces pondremos un panel por aquí y que sea nuestro panel resultado. ¿Qué más nos falta? Esto de aquí. Eso para acelerar. Eso lo pondremos aquí arriba. Creamos la serie y aquí abajo vamos a agrupar los números, escoger la gráfica y mostrar la gráfica. Nos falta poner los puntos. Esto de aquí, series.add. ¿Cómo colocaríamos los puntos? Podemos hacer aquí adentro. Y es más, podemos hacer este de aquí para que sea más entendible. Podríamos hacer en series.add esto que sea x. Y es más, para que se entienda, lo haremos así. Int y que sea x. Y es más, para que sea entendible. Este número aleatorio que sea y. Y todo esto que sea y. Todo eso que sea y. Y. Nos va a faltar x. X de donde vamos a sacar. Aquí nos quedaríamos int x que empiece en 1. A la serie le vamos a agregar x y y. Y esta x que se incremente, x más más o x igual a x más 1. No hay problema. La primera vez o el primer punto va a estar en 1. Repite el for, va a estar en 2, 3, 4, 5, 6. Y para ambos for, ¿no? Esta x siempre se va a ir incrementando. Y el valor de y va a ser el número aleatorio. Entonces vamos a generar esto, ¿no? X siempre va a ir incrementando hasta el final y vamos a tener el valor de y, el que generamos de forma aleatoria. ¿Qué más nos faltaría? A ver, probaremos hasta ahí. A ver qué pasa. Ejecutar. Vamos a calcular. Y tenemos que ajustar esto, ¿no? Y ya tenemos los números. Y ya podríamos ver el máximo. Y podríamos ver dónde estamos. El mínimo que está por aquí, ¿no? Entonces ya podemos graficar esto también. Todos estos números que he generado. Y visualmente ya podría
ver dónde está el máximo y dónde está el mínimo. Lo que me faltaría sería acomodar esto, ¿no? Eso ya lo dejo para ustedes, para que le pongan un fondo, que esto esté ordenado, o tal vez solo la gráfica lo muestre en otra ventana. Eso ya lo dejo para ustedes, esa parte del diseño, ¿no? Entonces también podríamos graficar eso, ¿no? Entonces este ejercicio también se puede graficar así. El anterior que hemos hecho también podríamos hacer la gráfica. Y cualquiera de estos ejercicios también podríamos realizar. Leer un número e imprimir su factorial. Igual podríamos hacer alguna gráfica, ¿no? A ver, hasta aquí hemos alcanzado a hacer 2 ejercicios. ¿Alguna pregunta o duda que tengan respecto a esos 2 ejercicios? No hay dudas, no hay preguntas, comentarios. Entonces, si en el examen justo les toca resolver del grupo 2 el ejercicio 4, ya tendrían resuelto, ¿no? Y si a alguien le toca, ¿cuál hemos hecho? Este, ¿no? Del grupo 1 el ejercicio 2, igual ya tendría resuelto. Entonces, de esa manera podemos ir resolviendo. La siguiente clase podríamos hacer un par de ejercicios más, así tienen más ejercicios resueltos. ¿No? Y es más, para ayudarles por 2 lados, ¿no? Haremos nuestra segunda práctica. Entonces ya hemos visto cómo solucionar prácticas. Crearemos una nueva práctica. Le llamaremos la práctica número 2. Haremos de la segunda guía de ejercicios, de esta segunda guía, haremos 2 ejercicios como práctica, así ya van a tener más ejercicios resueltos. Y haremos, ¿qué les conviene? ¿Uno fácil o uno difícil? Haremos uno fácil. Del grupo 3 el 1 y del grupo 4 el 1. Y eso pondremos aquí. Pondremos resolver el ejercicio 1 del grupo 3. Y pondremos también resolver el ejercicio 1 del grupo 4. 2 ejercicios. Esos ejercicios, este de aquí, ¿no? Del grupo 3, el ejercicio 1, leer 2 números y realizar su producto en base a sumas. Este ejercicio y este de aquí, leer 2 números y realizar su división en base a restas. Entonces, esos 2 ejercicios que sean parte de la práctica número 2.
Y es más, se los crearé ahora mismo. Como es una semana la presentación, haremos, esta es la práctica número 2. Algo está mal por aquí. Práctica 2. Esto presentaremos una semana el 15 de septiembre hasta las 10:00 am. Necesito apellido paterno. Necesitamos apellido materno. Necesito su nombre y necesito que suban el archivo. Y van a subir el archivo, ¿no? ¿Qué más necesito? Nada más. Paterno, materno, nombre. Ahí es más, esto está, algo está mal por aquí. Ya lo vamos a corregir. Necesitamos esos datos y que suban el archivo. Y ya saben cómo subir el archivo, ¿no? Se crean el proyecto que diga práctica 2 con sus datos personales, hacen los 2 ejercicios y lo envían, ¿no? Envían ese archivo comprimido. Parece que se ha desconectado, pero ya tienen, ¿no? Ahí la práctica, lo que van a realizar para la siguiente clase. ¿Qué más nos falta por ahí? Nada más, ¿no? Entonces ya tienen 2 ejercicios resueltos. Y bueno, para que puedan copiarlo, haremos el ejercicio 12. Esta era su solución. Hemos hecho las operaciones, hemos mostrado la gráfica, ¿no? Todo esto estaba en el botón. Y los controles que hemos puesto. El otro ejercicio era del grupo 2, el ejercicio 4. Este era el diseño que le hemos puesto. Un panel, una tabla, cajas de texto. Y en el botón calcular, ¿dónde estamos? Este es el código que le hemos puesto. Hemos creado la serie. Hemos hecho una tabla modelo que se llama matriz de 6×10. Hemos puesto algunas propiedades y hemos empezado a calcular. A ver, ¿dónde estamos? A ver, otra vez. Ahora sí. Ahora sí se puede ver. Ya, a ver, os repetiremos. El ejercicio 1-2 le llamaremos. Hemos utilizado estos controles, ¿no? Una caja de texto, el botón generar, un combo box y para hacer la gráfica un panel. Y el código está aquí, ¿no? Para que lo puedan copiar y probar. En este caso no era muy largo, ¿no? Este es todo su código. La serie, un for para hacer el cálculo de los números. Y aquí mismo mostrábamos el resultado en el combo box
y para la gráfica en la serie hemos agregado los puntos, ¿no? Y aquí abajo simplemente es mostrar la gráfica. Del ejercicio 2.4 hemos hecho la tabla. Bueno, hemos agregado una tabla, el botón calcular y dos cajas de texto. El código en el botón calcular. Y lo que hemos hecho, igual, agregar la serie, agregar nuestra tabla modelo que se llama matriz de 6×10. Hemos habilitado los números aleatorios y hemos empezado a llenar esa matriz. Aquí está la matriz, hemos empezado a llenar con números aleatorios en su posición de fila y columna y el número aleatorio. Y para el mínimo y el máximo igual hemos ido preguntando o hemos ido actualizando un nuevo valor mínimo, un nuevo valor máximo y ese resultado en la caja de texto. Y además en series hemos ido agregando los puntos que hemos ido generando, ¿no? El número que hemos ido generando hemos ido agregando a la serie y eso lo hemos graficado, ¿no? Entonces esa es la forma más o menos para resolver los ejercicios para el examen, ¿no? Lo que aquí va a faltar es agregarle el menú principal, mejorar el diseño, ¿no? Y hemos visto que al graficar esto un poco que se mueve por aquí, por allá, necesitamos ajustar esto, agregarle algún fondo, que sea más atractivo esto, ¿no? Incluso este no tiene nada de diseño, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí hemos hecho 2 ejercicios. Ya tienen su práctica, son otros 2 ejercicios. Y de repente con el auxiliar puedan resolver otros 2 ejercicios. Hasta ahí ya tendrían 6 ejercicios resueltos. Y si la siguiente clase tenemos tiempo, podemos hacer otros 2. Ya tendríamos 8. Ya tendríamos la mitad de esta guía resuelta, ¿no? Y para el examen ya estaría casi todo resuelto. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bien, si todo está claro, no olviden hacer esa práctica y nos vemos la siguiente clase. Gracias.